Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. El día de hoy quiero compartir algo que yo he titulado El Señor condena un corazón endurecido. El Señor condena un corazón endurecido. Creo que mucho creyente o mucho cristiano o mucha gente tiene un concepto errado. Vamos a tratar el tema de un personaje bíblico que muchas veces no lo hemos entendido. ¿Okay? El título es, nuevamente, El Señor condena un corazón endurecido. Si nosotros endurecemos nuestro corazón, no hay forma en que Dios pueda salvarnos. Quiero que lo entienda. No le podemos echar la culpa a Dios. Es culpa nuestra. Nosotros somos responsables de nuestros actos, de nuestras actitudes. Por lo tanto, quiero que vayamos de lleno. Entonces, vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 33. Son muchos versículos los que vamos a estar mirando el día de hoy. Mateo 10:33 nos dice lo siguiente: pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre en el cielo. Esto es duro, esto es tremendo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Por lo tanto, no hay excusa por qué negar al Señor si nosotros esperamos que Él nos o no nos niegue en el cielo. Va a llegar un día en que todos y cada uno de nosotros, escuche, creyentes y no creyentes, vamos a estar delante del Señor dando cuentas de nuestras vidas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos el día de hoy? Tiene mucho que ver con qué sucederá el día de mañana. Por lo tanto, entendamos, no podemos nosotros negar a nuestro Señor Jesús el día de hoy, porque llegará el día en que Él nos negará a nosotros de igual forma. Segunda de Timoteo 2:12 nos dice: si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Mire qué tremendo. Segunda de Timoteo nos dice que si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Y es increíble cómo la cantidad de personas que el día de hoy no quieren sufrir privaciones, no quieren privarse de absolutamente nada. Lo que el cuerpo te pida, eso dale. Hay que gozar la vida solo es una, solamente se vive una vez, y tanta cosa que se dice, ¿verdad? Pero en realidad no hemos entendido. La vida se vive una vez solamente aquí en la tierra, pero después de tu muerte la vida continúa. En la cuestión es dónde vas a pasar el resto de tu vida, ya sea la pasas en el reino de Dios, con Cristo, con Dios, o con el chamuco, con el diablo, con Satanás, en el infierno. Pero tú escoges, tú eliges. El Señor pagó por nuestra salvación y Él nos la ofrece, pero depende de nosotros si queremos o no queremos. Muchas veces siempre he dado esta ilustración de cuando usted trabaja con sus manos. Se forma una callosidad en su mano. De igual forma, también en nuestro corazón se puede endurecer, se puede formar una callosidad. ¿Cómo se forma esta callosidad en el corazón? Cuando nosotros escuchamos la palabra, pero no la obedecemos. Por lo tanto, se forma esta callosidad y llega al punto donde, aunque escuchemos la palabra de Dios, aunque Dios esté tocando a nuestro corazón, no podemos escuchar su voz.
Por lo tanto, hay que poner mucha atención. Si lo negamos, Él nos negará. Esto es una verdad absoluta. En 1 Juan 2:19 encontramos lo siguiente: esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Escucha un verso que ha sido mal interpretado. Porque nosotros decimos que si alguien se va de nuestra iglesia, entonces es que nunca era de nosotros. Pero la iglesia del Señor no solamente está aquí en Pandel, no solamente está en San Fernando, no solamente está en San Francisco. Quiero que lo entienda. La iglesia de Dios es en general, está por todo el mundo. El cuerpo de Cristo es muy grande. A veces pensamos nosotros, este verso lo usamos como una forma de condenación. Cuando alguien sale de nuestra iglesia, es que nunca estuvo con nosotros. Pero no es lo que está diciendo el verso. Porque si de haber sido lo contrario, entonces Pablo salió también y fue a predicar a otros lugares. Mas nunca se apartó de la sana doctrina, nunca se separó del Señor. Por lo tanto, no usemos este verso para decir lo que yo quiero decir. Estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Pregunta: ¿somos nosotros parte del cuerpo de Cristo? No estoy hablando de determinada iglesia, porque a mí no me interesa a qué iglesia o qué religión pertenezcas. Me interesa si en realidad perteneces al cuerpo de Cristo Jesús, a la iglesia verdadera. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Está hablando de que una vez usted conoce a Cristo Jesús, en realidad usted tiene un encuentro personal con Él. Si en realidad usted se ha convertido, no importa donde usted vaya, usted va a permanecer firme en su fe. Va a seguir creciendo, madurando, sirviéndole al Señor, predicando la buena noticia del reino de Cristo Jesús. No importa dónde vaya. Dice entonces: al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Si una persona se va de la iglesia y se aparta completamente, nunca conoció a Dios. Que no le digan, que no le cuenten. Fue solamente una cuestión religiosa, pero no verdaderamente encontró a Cristo Jesús. Porque yo quiero decirle, es imposible abandonar al Señor cuando nos hemos dado cuenta quiénes somos nosotros en realidad y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sigamos. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 24, nos dice lo siguiente: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Es excelente. Que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan. Escuche, Dios es poderoso para evitar que caigamos. La pregunta entonces del $1.000.000 es ¿cuál? ¿Por qué entonces seguimos cayendo? Él es poderoso, pero nosotros somos necios. Pero nosotros rehusamos. Nosotros seguimos endureciendo nuestro corazón cuando desobedecemos su palabra. Esto es increíble. Él es poderoso. Y si recordamos cómo fue que Jesús, inmediatamente después de que fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿A qué? Para ser tentado, dice la palabra. Entonces, usted y yo, después de haber nacido de nuevo, vamos a ser tentados. La tentación siempre va a estar ahí.
La cuestión es cómo vamos ahora nosotros a manejar la tentación. ¿Vamos a seguir dependiendo de nuestras propias fuerzas o me voy a someter a la voluntad, a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, tengo que tener una relación constante. No basta únicamente con venir a la iglesia y escuchar el sermón que el predicador comunica o venir a los estudios bíblicos. Yo debo llevar una vida devocional con mi Dios. Tengo que entender, Él constantemente nos está hablando, pero estamos tan ocupados, tan preocupados por un montón de cosas que la palabra que se siembra se ahoga. ¿Por qué dice la palabra? Por las preocupaciones. Es interesante, Él es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Pero Él es el poderoso, no yo. Y si yo dependo de mis propias fuerzas, lo más seguro es que voy a caer. Mateo 8:20 nos dice lo siguiente. Jesús le respondió. Mira qué interesante. Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Eso lo dice bajo el contexto de a personas que está invitando a que lo sigan, o aquellos que se ofrecen a seguir al Señor. Pero debemos nosotros tomar en cuenta qué significa esta cuestión, qué es lo que implica el verdaderamente seguir a mi Señor. Tengo que entender que los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos. Pero el Señor, que dice, pero el Hijo del Hombre, un título que Jesús se apropió de él y lo usaba muy seguidamente, el Hijo del Hombre, no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. En otras palabras, es muy fácil seguir a Dios cuando yo sé que estoy seguro. Pero aquí el Señor me dice que no tenía ni dónde recostar. O sea, ¿qué es lo que va a suceder el día de mañana? No lo sé. Él lo sabe. Y mi confianza está en Él. No en mi habilidad para poder suplir para el día de mañana. Quiero que lo vaya entendiendo. Juan 13, 10 y 11 nos dice lo siguiente. Juan 13, 10 y 11. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Mira qué tremendo. Vayámonos entendiendo. ¿Será que todos los que estamos en la iglesia somos verdaderamente discípulos del Señor? Y aquí está la respuesta. Quizás sí, quizás no. ¿Por qué? Porque yo no conozco el corazón de cada persona. Yo puedo juzgar el corazón de la persona de acuerdo a lo que la persona hace, de acuerdo a sus actitudes, o dicho de otra forma, bíblicamente, de acuerdo a sus frutos. Pero me llama la atención. Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies. Ahora, no está hablando de que nos vayamos a bañar, ni de que ya nos bañamos. Pero aquellos que hemos sido limpiados a través de la palabra de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, ya son bañados. Pero necesitan, ¿qué dice? Pero no necesita lavarse más que ¿qué? Que los pies. Porque es con los pies con lo que constantemente corremos hacia el pecado. Entonces necesitamos constantemente nosotros poder venir para que la palabra de Dios sea la que nos limpie. Estoy hablando de una relación personal íntima con Cristo Jesús.
permitirle que el Espíritu Santo siga perfeccionando la obra que ha comenzado en mi vida. Ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Mire qué tremendo. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Perdón. ¿Que no fue Jesús quien llamó a Judas? Judas es el que lo traicionó. Pero el Señor lo llamó. Ahora, ¿usted cree que Dios se equivocó al llamar a Judas? Yo creo que no. El que se equivocó fue Judas. Ponga atención. Muchas veces, porque yo no, mire, muchas veces la gente dice, es que alguien tenía que traicionar a Jesús. Sí, pero no tenía el nombre y apellido de Judas. Él escogió hacerlo. Al igual que usted y yo escogemos. Podemos comenzar muy bien y terminar re mal. Así que aquí la cosa no es tanto cómo comenzaste, sino cómo vas a terminar la carrera. Sí, y muchos se emocionan, ¿verdad? Sin darse cuenta, qué bueno que hemos comenzado la buena carrera. Pero, ¿le vamos a permitir a Él que la perfeccione? ¿Vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos lleve hasta la meta final? ¿O creo yo que ya estuvo, ya entré, ya la hice, soy salvo, voy al cielo, vivo como me da la regalada gana, pero voy al cielo? No todos están limpios. Él sabía quién lo iba a traicionar. Y eso es lo que me encanta del gran amor de Dios. Que Él sabía, mas sin embargo, aún así lo amó hasta el final. Escuche lo que digo. Aún así, yo no puedo creer que el Señor había escogido específicamente a Judas para que lo traicionara, porque entonces eso haría a mi Dios un Dios injusto. Y sabemos que Dios es justo. Por lo tanto, esa idea no puedo concebirla yo en mi mente. Entonces, si Dios es justo, quien cometió el error, quien erró al blanco, fue Judas. Ahora, no dudo que durante su comienzo comenzó bien, pero algo sucedió en el camino. Y eso es lo que me encanta. Algo sucedió. Él empezó a endurecer su corazón. Y ese peligro lo corremos todos y cada uno de nosotros. ¿O usted no conoce a personas que en un tiempo atrás caminaron con Dios? En un tiempo atrás eran fieles servidores en la iglesia y el día de hoy son fieles servidores del mundo. ¿Qué pasó? Es que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aun cuando el Señor sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Juan 13:27 nos dice, cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Mire qué tremendo. Cuando Judas comió el pan, aquel pan que Jesús le había dado, cuando él lo comió, y quiero que entienda algo, entonces el Señor le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Satanás entró en él. Hasta ese entonces Satanás no había entrado en el corazón de Judas. Pero lo vemos a través de toda la historia, ¿verdad? Siempre era el que opinaba, ¿por qué ese desperdicio de ese perfume?
Eso lo hubiéramos usado nosotros para darle a los pobres. Un antifaz, una mentira, un engaño. Porque también sabemos que él extraía de la bolsa. Entonces, si se da cuenta, Judas comenzó bien. Pero algo sucedió en esos 3 años y medio que estuvo con el Señor. Es que algo más lo atrajo. ¿Qué nos dice la palabra? Que nosotros somos ¿qué? Somos atraídos y seducidos por algo. Y cuando somos atraídos y seducidos, entonces es que nace el pecado. Aquí, hasta este punto, Satanás no había entrado ahí. Pero cuando él decidió entregar al Señor, entonces ahí la cosa cambia. Ahí Satanás entró en su corazón. ¿Sabías que aunque hemos nacido de nuevo, nosotros podemos decidir si le vamos a permitir a Cristo reinar en nuestro corazón o no? Por eso es que le digo, no basta solamente con levantar la manita y decir que recibo al Señor, sino entiendo qué en realidad estoy haciendo. Sigamos. Juan 13:18. ¿No les digo estas cosas a todos ustedes? Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Mire qué tremendo. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. ¿Sabe que hay mucha controversia en cuanto a esta situación de la elección? Y de nuevo, no entendemos, creo que un día vamos a tener que explicar mejor esta situación. Porque de nuevo, no la entendemos, y como no la entendemos, ponemos a Dios en un lugar donde no le pertenece. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Creemos que Dios es injusto cuando no lo es. ¿Qué dice? Pero es para que se cumpla la escritura. ¿Qué dice? El que come de mi comida se ha puesto en mi contra. En otras palabras, la escritura se va a cumplir. Que no le digan, que no le cuente. Pero ¿quién es el que se va a encargar de que se cumpla? Ese es un asunto muy diferente, en el sentido de que usted decide. Cuando pecamos no podemos decir fulano, sutano, mengano, me engañó. No. Yo soy el culpable. Yo escogí hacer esto. No, dicen, ¿verdad? Terminan bien confundidos aquellos que terminan en adulterio. Es que las amo a las dos. No, ¿qué es ese rollo? O aquellos que dicen, no, es que yo nací así. Si algo contradice a la palabra de Dios, eso es una mentira. Y Dios dice claramente que creó hombre y mujer. Otra cosa, ese ya es invento tuyo. Pero la escritura es muy clara. La escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Mire, si no hubiera dicho Judas Iscariote, así de fácil. Pero fue Judas quien, por permitir endurecer su corazón, que llegó al punto de que fue él quien hizo esta escritura una realidad. Y que no le digan, que no le cuenten. Usted también puede y es capaz de llegar a traicionar a su Señor. No me venga a mí con alabanzas y cuentos de viejas, como dice la palabra. Porque todos y cada uno de nosotros podemos caer en este peligro de endurecer nuestro corazón. Salmos 41:9 nos dice, hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza,
quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Mire, lo más tremendo, creo yo, humanamente, que Jesús tuvo que atravesar fue la traición de aquel en quien él había confiado. ¡Qué tremendo! Mi mejor amigo. ¿En quien qué? En quien tenía plena confianza. Quien compartía mi comida. Se ha puesto en mi contra. Y qué triste es ver que todavía el día de hoy esto sigue vigente. Y son aquellos mejores amigos los que un día también nos dan la espalda. Son aquellos que han compartido con nosotros la comida. Los que después se ponen de nuestra contra. ¿Qué? Pero no hay por qué alarmarse, ya lo sabemos. Si le pasó a Jesús, también nos va a pasar a nosotros. Si Jesús tuvo un Judas dentro de su grupo de liderazgo, nosotros vamos a tener 2 o 3 también. No solo uno. El libro de Salmos. Salmos 55, 12 al 14 nos dice lo siguiente. Escuche, este es el Antiguo Testamento. No es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. Wow. Muchas veces nos preocupamos más por los que sabemos que están completamente en contra de Dios. De esos ya sabemos. Pero los que están dentro de la iglesia. Usted ha oído decir, no todo lo que brilla es oro. Jesús lo puso de otra forma. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿De un enemigo? Sabemos que un enemigo nos va a hostigar, no nos quiere, no nos ama, nos desprecia. Pero dice, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. ¡Auch! De ellos habría podido esconderme. Versículo 13. En cambio eres tú. ¿Qué dice? Mi par. Mi compañero y amigo íntimo. Ay, ay, ay. Yo quiero decirle, el mejor amigo, el amigo más íntimo, debe ser él. Que no le digan, que no le cuente. Porque hay gente que, con aquella se llenan la boca para decirte muchas cosas que en realidad no están dentro de su corazón. Yo he descubierto que el corazón del hombre no se puede confiar en él. Yo lo siento. Y usted podrá decir, no, pero la palabra de Dios, engañoso dice que es el corazón del hombre. En cambio eres tú, mi par, mi compañero, mi amigo íntimo. Versículo 14. ¿Cuánto compañerismo disfrutamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? Disfrutábamos. Perdón. O son unos lentes o no hay mucha luz aquí. No, no es cierto. Dice, gracias por corregirme. ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos? Wow. Durante 3 años y medio. Judas miró todo lo que Jesús andaba haciendo, su predicación, su forma de comportarse, su forma de ser, los milagros, las sanidades,
las liberaciones. Y se gozaba junto con Jesús al ver todo esto. Cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. ¡Qué tremendo! Porque también muchos de nosotros hemos visto cosas que muchos hubieran deseado ver y no las han visto. Yo no sé tú, pero yo he visto cosas en mi caminar con Cristo Jesús increíbles, que no hay forma de poder decir de esta forma sucedieron, más que solamente Él puede hacer eso. Sanidades, restauraciones de matrimonios. Hemos visto cosas increíbles. Mateo 26, 24. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mire qué tremendo. El Hijo del Hombre tenía que morir. Jesús sabía que había venido a morir. Él sabía que el Padre lo había enviado con una meta, una misión, y la iba a cumplir. ¿Pero qué dice? Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Wow. Para el que le da la espalda. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Qué tremendo. Cuando pasamos años tras años tras años metidos en una iglesia, sentados ahí en una silla, en una banca, pero nuestro corazón se va endureciendo cada vez más y más y más por falta de obediencia a la palabra recibida. Que no le digan, que no le cuenten. Judas llegó a ser lo peor, pero también tú y yo somos capaces de llegar a ser lo peor, de abandonar nuestra fe, de negar la eficacia de la palabra de Dios. Que sería mucho mejor no haber nacido. Juan 13, 21. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionar. Mire qué tremendo. Seamos honestos, si nosotros humanamente, si yo sabría de antemano que uno de los que está sentado a la mesa conmigo me va a traicionar, lo saco a palazos de ahí de la casa. Sea honesto conmigo. No me venga usted muy espiritual. Pero no el Señor. ¡Qué excelente! Mire, nosotros evitamos todo aquello que nos pueda hacer daño. Nosotros evitamos a personas tóxicas. Jesús sabía. Y hasta el final, escuche, hasta el final le brinda una y otra oportunidad a Judas de que se arrepienta. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. Que no le digan, que no le cuenten. Juan el Bautista entró en la historia después de 400 años de silencio. ¿Y cuál fue su mensaje? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no podemos entrar al reino si no nos arrepentimos. Y aquí está la clave. Mientras tú tengas vida, puedes arrepentirte. Una vez te mueres, ahí termina todo.
No hay más arrepentimiento. ¿O cuántos han visto a un cadáver levantar la mano y arrepentirse? Ya no hay más. El tiempo, por eso dice la Escritura, el día de salvación es cuando es hoy. Hoy que estás vivo. Hoy que estás escuchando la palabra de Dios. No mañana, porque mañana quién sabe qué pasará. Jesús entonces muy angustiado. Wow. Les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Juan 13, 10 y 11 nos dice. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pregunta, ¿ya te bañaste? O sí, digamos todos, ¿verdad? Hoy en la mañana, porque venía a la iglesia, pero me bañé. Si no, no me hubiera bañado. Pero no estoy hablando de ese baño, de esa agua. Estoy hablando de permitirle que la sangre de Cristo quite, borre todo nuestro pecado. Que dice que la palabra de Dios venga y transforme mi manera de pensar. Estoy hablando de permitirle al Espíritu Santo de Dios a través de nuestro devocional diario que nos diga y nos señale qué es lo que está mal, qué es lo que no le agrada de nosotros y obedecer a esa voz del Espíritu Santo y arrepentirnos y cambiar y dejar esas cosas que si no obedecemos al Espíritu Santo, se va formando esa callosidad en nuestro corazón. Y de repente decimos nosotros, pero ¿cómo el hermano? Como el hermano empezó a hacer callo en su corazón por permitir la desobediencia en cositas pequeñas. Y eso lo llevó a una cosa más grande, que no le digan, que no le cuenten. Nadie es cuestión de que, me tropecé. El diablo estaba dormido ahí, me tropecé en la cola del diablo. No. Tú aceptaste el engaño, la mentira del diablo y empezaste a formular en tu cabeza. Empezaste a conversar con el diablo hasta el día en que le abriste la puerta de tu corazón y él entró. Pero no porque a la fuerza, no. Porque tú le abriste la puerta. ¿Qué leímos? Él es poderoso para cuidarnos de no caer. Entonces, ¿por qué caemos? Porque yo no soy poderoso y soy medio oveja. Y le permito entonces a Satanás, en lugar de obedecer a Dios, creer la mentira del diablo. Me encanta. Se ha bañado bien. Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, ¿están qué? Están limpios, aunque no todos. Ahora imagínense qué entraría en la mente de los discípulos. Igual que nosotros. ¿Quién será? ¿Será mi mujer? ¿Será mi hijo? ¿Será la vecina? ¿Seré yo? Versículo 11 dice, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Aquí le va, no todos el día de hoy estamos limpios. Entre nosotros nos podemos engañar, a Dios no lo engañamos jamás. Que no le digan, que no le cuenten. Mateo 26, 22 al 25 nos dice, ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, le dije,
¿Qué dice? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y creo que también deberíamos de hacernos la pregunta, ¿no? ¿Seré yo? ¿Seré yo el que puede llegar a hacer semejante cosa? Sí. Si endureces tu corazón. Oh, jamás. ¿Cuántas ya nos dimos cuenta de que no podemos decir, nunca voy a hacer eso? A mí me dijeron, con un salvadoreño sería el último con que me voy a casar. Ya tengo 27 años de casado. Nunca digas nunca, porque tú no sabes. ¿Seré yo? ¿Seré yo quien el día de mañana voy a abandonar al Señor? ¿Seré yo quien lo va a entregar? Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo, me traicionará. Mire qué tremendo. Porque seamos honestos, mire, yo conozco mucha gente. Yo conozco mucha gente y mucha gente me conoce. Pero no todos de esa mucha gente que me conocen y que yo conozco han compartido la mesa conmigo en casa. No se confunda. A mi casa voy a llevar a ciertas personas a las cuales yo considero. Y no se me quede viendo así porque usted también hace lo mismo. Uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo, me traicionará. ¡Qué tremendo! Mire, por eso es que duele más. Porque, si alguien me traiciona, uno de mis enemigos, eso no me duele a mí, eso ya lo esperaba yo. Pero la traición, la que duele, es con aquel que está cerca de ti. Aquel que todos los domingos está llorando a moco tendido, pero su corazón está endurecido. Porque no obedece la palabra. ¿Qué dice el versículo 24? Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Una vez más, quiero que lo entienda. Judas no tenía que hacerlo. Él optó por hacerlo. Porque si no, entonces Dios es injusto. Entonces, ¿para qué voy a esforzarme yo si de todas maneras estoy perdido? Si de todas maneras voy para el infierno. Entonces mejor sigo haciendo lo que tengo que estar haciendo. O más bien, lo que siento hacer. ¿Para qué esforzarme entonces? Muchos creen, no, es que Judas tenía. No, no era Judas. Eso me encanta. Con mi hijo mientras crecía y ahora con mi nieta, pues veo caricaturas. Y hay una película de un burrito, yo creo que la ha visto también, donde está este monstruo, ¿verdad? Y van a ir a rescatar a la princesa. Y él dice, bueno, a ver quién me va a acompañar. Y está el burrito, Donkey, saltando. Pick me, escógeme a mí, escógeme a mí. Yo creo que así estaba Judas, de tanta callosidad en el corazón, de tanto endurecer el corazón, que le dijo al diablo, escógeme a mí. Wow. Cuando debería ser lo contrario. Deberíamos de saltar y decir, Señor, ¿qué dice? Envíame a mí. Yo iré. Pero se da cuenta, tanto puedo permitir que el diablo también use mi vida como le puedo permitir al Espíritu de Dios usar mi vida.
La opción es mía, es suya. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? ¿Qué hubiera dicho usted? No seas hipócrita, porque el Señor ya lo sabía. ¿Qué dice? Jesús le dijo, tú lo has dicho. El pez por su boca muere. Tú lo has dicho. Juan 13, 24 al 27, y con esto lo dejo. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Ahora aquí está la escena. Están sentados a la mesa. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? ¿De qué estamos hablando? Es Pedro el que está sentado a un lado de Jesús. No sé si el lado derecho o el izquierdo, pero tenía que haber estado sentado a un lado de Jesús. Y al otro lado, al lado opuesto, estaba Juan el amado. Y Pedro viene y le hizo señas. Yo no sé, le guiñó el ojo o no sé cómo, pero dice que le hizo señas. ¿Para qué? Para que le preguntara a quién se refería. Querían saber. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Versículo 26. Jesús le contestó, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Mire qué tremendo. ¿Lo entendería Pedro y Juan? Creo que no. Más adelante, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que no agarraron la onda. Porque cuántos ya se dan cuenta que muchas veces estamos en la iglesia, pero no estamos en la iglesia. No entendieron. Lo tremendo de esto es lo siguiente. Bajo esa costumbre, en ese tiempo la costumbre era de que cuando usted era invitado a una casa a comer, el encargado, el dueño de la casa, mojaba el pan, así como lo hizo Jesús, mojaba el pan y se lo daba a la persona, escuche, que él reconocía como la persona más importante de esa reunión, al invitado especial. ¿Y a quién le dio el Señor el pan mojado? A Judas. Como diciéndole, para mí eres especial. Yo sé lo que ha estado cavilando en tu corazón, pero aún así todavía yo te estimo como una persona especial. Mire qué tremendo, porque todavía hasta ahí el Señor está extendiendo misericordia a Judas. No tenía que hacerlo. Muchos dicen, es que tuve que, no tenías que hacerlo. Es que tú no entiendes, tuve que caer. No tenías que caer. Fue tu elección. Tú escogiste hacerlo. Y de eso necesitas arrepentirte. Porque si no, mira Judas, terminamos. Versículo 27. Cuando Judas comió el pan, mire, ¿y qué tal si Judas no hubiera comido el pan? Satanás no entra en su corazón. Así de sencillo. ¿Qué es lo que dice? Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Y no, para un verdadero cristiano no puede ser poseído. Si él renuncia al Señor, claro que sí.
si él traiciona al Señor, si él voluntariamente renuncia a todo esto? Claro que sí. Que no le digan, que no le cuente. Mientras permanezcamos en obediencia a él, no podemos ser poseídos por Satanás. Pero aquí esto habla de una posesión. ¿Por qué le digo? ¿Cómo terminó? Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, aquí está, ¿cómo lo titulamos el sermón? El Señor condena un corazón endurecido. ¿Qué le dijo el Señor entonces? Apresúrate a hacer lo que vas a hacer, porque ya no hay nada más que hacer. Una vez tú decides endurecer tu corazón, no hay absolutamente nada más que hacer. Yo te recuerdo, mientras estés con vida, Jesús sigue extendiendo el mensaje de salvación, el mensaje de gracia, el evangelio de salvación a tu vida. Pero necesitas arrepentirte. De lo contrario, vas a seguir endureciendo tu corazón. Yo te aconsejo, ríndete al señorío de Jesús. Reconócele como el Señor de señores. Pídele perdón y pídele que te haga nacer de nuevo. Porque aquí todos y cada uno de nosotros, incluyéndome yo y todo predicador, ya lo sabemos. Podemos llegar a endurecer nuestro corazón hasta donde ya no se puede regresar. Yo te animo a que abras tu corazón a Dios y nazcas, le pidas que te haga nacer de nuevo. Y una vez nacido de nuevo, sigue en obediencia, caminando diariamente con Él. Dios te bendiga, medita en lo que te acabo de decir y ahí donde estás puedes hacerlo en tu propio lugarcito donde estés. No se trata de una oración mágica, se trata de un corazón que no va a permitir endurecerse, sino va a recibir la palabra tal como Dios la puso en la Biblia. Dios te bendiga y espero que hagas lo que te estoy sugiriendo. Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Dios te bendiga.